Hola mis amados hermanos, ¿cómo están el día de hoy? Por la gracia del Señor estamos aquí una vez más transmitiendo este estudio bíblico y pues nos alegramos en el Señor de que podemos hacer esto, aunque sea por este medio, y de esa manera tocar a muchas personas. Gracias a todos los que nos miran por el video y están siguiendo pues los estudios, aprendiendo la palabra del Señor. Tan contentos de que estén con nosotros aún en el mismo día de hoy. Bien, estamos viendo en este día um, una recapitulación. Eso es lo que hemos estado tratando de hacer. Tratamos de regresar un poco al texto de la palabra de Dios que hemos predicado y expuesto el día domingo para sencillamente apuntalar ciertas cosas que nos van ayudando a entender un poco mejor. Este fin de semana estuve hablando sobre Jesús como el buen pastor y me estaba basando en Juan capítulo 10, versículo del 1 hasta el 18. Hoy día quisiéramos avanzar un poquito más hasta el versículo 21, pero no sin antes decir que este texto pues tiene un antecedente. Muchas veces, como ya dije el domingo, hay muchas personas que han tratado de interpretar este texto de diferentes maneras. Particularmente el versículo 10 donde dice: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Algunas personas piensan, y esa es la costumbre que siempre se ha escuchado, si somos honestos, ¿no?, que cuando se habla del ladrón no viene sino solo para matar, robar y destruir, es particularmente el diablo. Como yo dije el domingo, esto tiene sentido porque ciertamente que el enemigo es él es el que odia nuestras almas y que quiere llevar almas al infierno, donde él va a estar condenado por toda la eternidad. Pero el texto es parte de un contexto, y ese contexto comenzaba en el capítulo 9. En el capítulo 9 nosotros ya dijimos de que Jesús había pues curado a un ciego. Y vemos ahí pues que Jesús ve a un hombre ciego de nacimiento. En el versículo 5 dice que él dice que es la luz del mundo, escupe en tierra, y hizo barro con la saliva, le unta el barro en los ojos y le manda al ciego que se vaya a lavar, y como consecuencia el ciego ve. Es Dios el creador el que lo está mandando, y esta va a ser una demostración. Primero, ya hemos dicho que la ceguera es una demostración del estado de la nación, y no solamente del estado de la nación, pero yo creo también del estado del hombre. El hombre está ciego y muerto en sus delitos y pecados, y solamente Dios es el que tiene la capacidad de abrir los ojos para que el hombre vea. Bien, pero este hombre regresa viendo, y pues le preguntan los fariseos, y eran exactamente los líderes de la sinagoga. Ya he dicho yo que ellos eran muy, tenían como eran muy celosos con sus congregantes particularmente. Y como nos explica el versículo 22, dice que ellos habían dictaminado que si alguien confesaba que Jesús era el Cristo, el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Así que, pues, tenemos el caso de que los padres de este hombre no quieren dar testimonio de que él era ciego, porque tenían miedo a que, pues, fueran expulsados de la sinagoga, fueran expulsados de su comunidad. Y pues, pero no obstante, el hombre está diciendo que que Cristo es un profeta, que Cristo fue el que le abrió los ojos, y pues um, termina desafiando a los fariseos, y que insisten en que Cristo es un pecador. Y finalmente, como él pues no da su brazo a torcer, lo expulsan de la sinagoga. Es el versículo 34 que ellos le respondieron: tú naciste enteramente en pecados y tú nos enseñas a nosotros. Note usted la brutalidad, ¿no?, ahí, ¿no?, y la fuerza que tiene esto, porque básicamente pues los fariseos, eh, que eran también los escribas, ¿no? Ellos eran, como yo dije, los que copiaban la ley de Moisés, los rollos de la Torah. Justamente aquí atrás tengo un rollo de la Torah. Uh, no sé si lo alcanzan a ver ahí, pero el hecho es que en ese rollo pues ustedes pueden ver, eso fue copiado por un sofer o un soferim, que habla acerca de eh, un, una persona de la comunidad ortodoxa, que son justamente los herederos, si se quiere, del judaísmo farisaico.
Pero ellos eran los que copiaban la ley, copiaban estos rollos de la Torah, copiaban los mesuzot, que eran las mesuzas que contenían la ley de Moisés, que los judíos tenían que poner a las jambas de sus puertas, meticulosos en la ley. Pero además aquí se nos dice que ellos pues lo echan fuera a este hombre, porque el hombre insiste en que Jesús debe ser un profeta y que debe haber venido de Dios, porque si no, no hubiera podido abrir los ojos. Y nota el versículo 35, dice que cuando lo echaron fuera, es decir, que lo expulsaron de la sinagoga, Jesús oyó decir que lo habían echado fuera. Y cuando lo encontró, dice, le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y él respondió, ¿y quién es, Señor, para que yo crea? Jesús le dijo, pues tú lo has visto, y el que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo, creo, Señor, y lo adoró. Varias cosas que queremos notar ahí, ¿no? Uh, pues en primer lugar, que para que un hombre pueda decir yo creo, Dios primero tiene que abrirte los ojos. No hay manera de que tú puedas ver a Cristo, no hay manera de que alguien pueda persuadirla a una persona acerca de Cristo. Y por eso nos encontramos con personas que son como paredes, ¿no? Porque el hombre por sí solo no quiere, resiste a Dios, resiste el Evangelio y resiste a Cristo. Así que Dios tiene que hacer una obra sobrenatural en su corazón y cambiar su corazón, abrir sus ojos, para que entonces el hombre pueda ver a Cristo y pueda ver su necesidad de Cristo y entonces decir yo creo y poner su confianza en Cristo. Pero este hombre ha hecho eso y pues no obstante, como yo mencioné en el versículo 35, cuando dice el apóstol Juan, Jesús oyó decir que lo habían echado fuera, cuando lo encontró, mira la acción, o sea que Jesús es uno que pues encuentra a este hombre que ha sido despreciado, este hombre que ha sido abusado, este hombre que ha sido, si se quiere, ultrajado por estos líderes de esa comunidad farisaica y expulsado, ¿no? Así que encontramos aquí un cuadro pastoral de Jesús. Mientras los otros, los líderes malos, lo expulsan, Jesús lo abraza. Y eso estaba profetizado en el libro de Ezequiel, en el capítulo 35, en el versículo 21. Acompáñame para allá, si fueras tan amable. Ezequiel, es el capítulo 34. Pero en Ezequiel 34 leemos, y eso en el versículo 2, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza, di a los pastores, así dice el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Te das cuenta, el pecado que tenían los líderes de Israel era que se apacentaban a sí mismos y no les importaba el pueblo. Y aquí lo habían expulsado, habían humillado, si se quiere, lo habían tildado de ignorante, lo habían tildado de que él no podía decirles nada a ellos, y finalmente lo habían expulsado solamente por el hecho de decir que él pensaba que Jesús venía de Dios, quien le había abierto los ojos. Pero mira lo que dice Ezequiel 34, dice que ellos comían la gracia, se han vestido con la lana, degüellan la oveja engordada, pero no apacientan el rebaño. Esa era la realidad de ellos, eran pastores malvados. Versículo 4, ustedes no han fortalecido a las débiles, no han curado a la enferma, no han vendado a la herida, no han hecho volver a la descarriada, no han buscado a las perdidas, sino que las han dominado con dureza y severidad. ¿Te das cuenta? Esa era la manera que lideraban. Algunas personas lideran de esa manera el día de hoy todavía, ¿verdad? Sin importarle la condición de las ovejas, sin importarle pues el cuidado espiritual, la alimentación bíblica espiritual de las ovejas, pero sencillamente las buscan para pelarlas, las buscan para despojarlas de sus bienes, las buscan para abusarlas, ¿no? Y por ende, dice el versículo 5, las ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en alimento para todas fieras, se han dispersado. ¿Sabes una cosa? Que esto es tan impresionante porque tiene relación con lo que experimentamos hoy, ¿no? Lo escuchamos más de una vez, lo que pasa con personas que van a congregaciones que no son bíblicas, sino que tienen un dictador realmente ahí, y es un dictador, llámese apóstol o profeta, a veces es los dos, ¿no? El hombre y la mujer, pero pues los meten en todo un regimiento de disciplina, de que tienen que estar el lunes en el día
para estudio bíblico, para el instituto bíblico, el martes en oración, el miércoles tienen que ir al estudio bíblico de células. Uh, bueno, se llegan a acaparar y todo eso llega hasta el sábado y el domingo, donde tienen que sentar, servir en la mañana y luego en la tarde tienen que ir a la iglesia de nuevo. Y es toda una opresión y todo un abuso, porque les comienzan a sacar ofrendas por esto y ofrendas de rompimiento y trae tu ofrenda para la cosecha y ofrendas de primicia y esto. Y es todo un abuso, 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 abuso. ¿Y sabes lo que termina pasando? Exactamente lo que dice este pasaje. Se terminan dispersando, porque las ovejas se cansan, las ovejas comienzan a darse cuenta que esto es sencillamente algo que nos ha estado abusando del dinero y terminan apartándose y muchos se van de la fe completamente. No obstante, algunos pues son rescatados, ¿no? Y el Señor los llama a otras congregaciones bíblicas donde pueden ser cuidados de una manera bíblica, ser alimentados con la palabra de Dios tal como dice la palabra, etcétera. Pero esto es una realidad, no solamente para la época de esa época, para la gente de esa época, no solamente para el pueblo de Israel, aún en los días de Jesús, como este ciego que fue expulsado de la sinagoga por los fariseos, pero yo creo que aún en el contexto del evangelicalismo hoy. Pero bien, aquí mira lo que sigue diciendo el versículo 7 de Ezequiel 34, dice, pues vivo yo, declara el Señor, que mi rebaño se ha convertido en presa, incluso mi rebaño se ha convertido en alimento para todas las fieras del campo, ¿te das cuenta? Porque salen y son atacados por todo tipo de peligros, ¿no? Y dice que es por falta de pastores, es decir, que no son pastores y que mis pastores no han buscado mis ovejas, sino que los pastores se han apacentado a sí mismos y no han apacentado mi rebaño. Esos son los líderes del templo. Eso específicamente está hablando de los líderes del templo en Israel, los líderes de la sinagoga, que ya te hemos dicho que pues el ciego fue expulsado y el Señor estaba en contra de esos pastores y dice que él iba a demandar su rebaño de ellos y que él mismo iba a venir a librar a sus ovejas, dice el versículo 10. Y él dice que también iba a poner un pastor en medio de sus ovejas y él mismo iba a librar las ovejas. Versículo 12, él mismo las iba a librar. Versículo 13, él los iba a sacar y las iba a juntar y las iba a apacentar. Eso obviamente habla de Cristo y habla justamente pues de que él va a llevar a su iglesia, a su rebaño, tanto de los judíos como de los gentiles, a la Nueva Jerusalén. Eso es lo que nos dice la Escritura, ¿no? Y después dice el versículo 14, los apacentaré en buenos pastos, en los altos montes de Israel estará su apacentadero. Eso es una figura del monte celestial de Sión, en la Jerusalén celestial. Mira lo que dice Hebreos 13, 22. Hebreos 13, 22. Entonces está diciendo aquí, ustedes en cambio se han acercado al monte de Sión y a la Jerusalén del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a miriadas de ángeles, a la asamblea general, a la iglesia, a los primogénitos de los que están escritos en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Así que Dios iba a juntar un pueblo, es lo que está diciendo Ezequiel 34. Iba a poner un pastor y ese pastor iba a llevar su rebaño a la Jerusalén celestial. Pues volviendo a Juan 10, aquí tenemos algo muy interesante. Y pues Jesús va a venir a decirnos, mientras él estaba confrontando a los fariseos y aún hablando con ellos, ¿no? Que aún lo han desafiado en el capítulo 9, versículo 40, dice, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Le preguntaron a Jesús. Y Jesús les dijo, si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, pero ahora porque dicen vemos, su pecado permanece. Así es, por su incredulidad y su dureza de corazón, el pecado de ellos seguía sobre ellos y por tanto la ira de Dios vendría sobre ellos, la sentencia de Dios vendría sobre ellos. Eso es una realidad hasta el día de hoy, ¿no? El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero nota lo que dice el versículo 1 del capítulo 10, y aquí tenemos toda esta historia de un cuadro, ¿no? Estamos viendo aquí
en verdad les digo, dice el Señor, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Pues déjame decirte lo siguiente, yo creo que esto es un cuadro, uh, voy a decir lo siguiente, a menudo un pastor de ovejas iba juntando las ovejas para la noche y luego las guardaba en un redil para protegerlas de los ladrones, protegerlas del clima o del mal tiempo, protegerlas de los lobos, los animales salvajes. Y estos rediles podían ser cuevas, podían ser cobertizos, podían ser piedras hechas como un cerco de piedras o hecho de rama o de madera. Y pues por lo general había dentro de ese cobertijo un pastor que al mismo tiempo era como no el pastor per se de las ovejas, no el dueño de las ovejas, sino como un encargado de las ovejas, subordinado al pastor. Era como un guardián, era como una persona que supervisaba, vigilaba, cuidaba las ovejas del pastor. Uh, y por ende, pues cuando llegaba el pastor, a veces el pastor podía dormir dentro de ese lugar, a veces se ponía en la misma entrada para estar cuidando su rebaño, pero en otras ocasiones el pastor tenía que hacer otras cosas y sencillamente se iba tal vez a su casa, ¿no? Donde él vivía y pues venía el siguiente día a buscar pues que este guardián le entregue sus ovejas, ¿no? Y pues pero no obstante, dice el Señor que habían ladrones y salteadores que querían venir a arrebatar esas ovejas. Y pues aquí tenemos un cuadro interesante, ¿no? Porque el cuadro es que así como Juan el Bautista era el guardián de los arrepentidos y esperaba pues que Cristo venga a apacentarlos, así también los pastores de hoy son subordinados a Cristo y esperan a que Cristo venga a apacentar su rebaño. Te puedes imaginar qué tremendo cuadro ese, porque el hecho es que así como Juan el Bautista es ese guardián realmente, y él pues apuntó a Cristo cuando lo vio. ¿Te acuerdas que ahí en Juan 1 tenemos el caso de que él lo declara y le dice al resto de las ovejas, a sus discípulos, este es el Cordero que quita el pecado del mundo? Entonces dice que Juan y Andrés lo comenzaron a seguir al Señor. ¿Ves? Ahí está el cuadro. O sea, Juan siendo el guardián de los arrepentidos que se estaban bautizando. ¿Te acuerdas que Juan tenía un bautismo de arrepentimiento? Y entonces Juan apuntó a Jesús como el pastor de las ovejas. Pues y Jesús comenzó a apacentarlos, a enseñarles. No obstante, el Señor pues ha muerto, ha resucitado, como ya sabemos, ha ascendido, pero Él ha dejado todavía guardianes el día de hoy, y esos son los ancianos pastorales, esos son los pastores subordinados a Él, y ellos pues tienen la responsabilidad, tenemos la responsabilidad, yo me incluyo ahí, de velar por las ovejas, de cuidar por las ovejas, proteger a las ovejas, de cuidarla de los ladrones y los salteadores, advertirlas a las ovejas y alimentarlas con la palabra de Dios. Y todo esto hasta que venga el pastor principal, el cual va a llevar a su rebaño a pastar, ¿no? Así como lo hacía un pastor natural. Pero ese pasteamiento o esa alimentación la va a hacer en el reino celestial. Así que Jesús es el pastor que va a venir a buscar a su rebaño, de nosotros los pastores subordinados, y a Él, y que vamos a dar cuenta a Él, y Él las va a llevar a su redil. Pero mira lo que dice Apocalipsis 7:17, esa es la idea que vemos ahí, Apocalipsis 7:17. Este es un pasaje muy interesante, muy hermoso al mismo tiempo. Dice que pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Mira que dice que el Cordero que está en medio del trono, dice que Él los va a pastorear, y dice que los va a guiar a manantiales de aguas de vida, y que Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Todo sufrimiento será acabado una vez que el pastor venga. El pastor va a venir y el pastor va a llevarnos al reino celestial,
y el pastor de las ovejas, el gran pastor de las ovejas, nos va a, a llevar a este reino celestial donde no va a haber lágrimas, donde no va a haber ya más dolor, donde no va a haber enfermedad, donde no va a haber COVID. Qué gran noticia esa, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado también porque los pastores somos pues ahora como esos guardianes que cuidan a las ovejas del Señor de los lobos. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 2 al 4. Primera de Pedro 1, 2 al 4. Y aquí encontramos otro pasaje que es sumamente interesante. Y dice aquí, dice, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes. Está hablando de los ancianos pastorales, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, no por ganancias deshonestas. Te das cuenta de algunos que tratan de predicar o de venir al ministerio por ganancias deshonestas, pero eso dice aquí que esa no debe ser la razón. Y dice aquí, sino que debe ser con un sincero deseo uh, uh, de hacerlo, ¿no? Y después dice aquí, tampoco como teniendo señorío, la palabra ahí, catacuriontes, que significa un tirano, viene de la palabra Kyrios, ¿no? Pero tiene la connotación de un tirano, un dictador pagano, un hombre que no le importa nada, eso es lo que es un dictador, ¿verdad? No le importa el pueblo, no le importa las necesidades de los demás, lo que importa es pues la mano dura, que él esté bien en primer lugar, ¿no? Todo lo que le importa es que él esté bien y que los suyos estén acomodados, pero no le importa el bienestar del pueblo. Y aquí está diciendo pues el Señor, dice que no, los pastores debemos velar no por obligación, sino voluntariamente, no por avaricia o por el dinero, sino con un sincero deseo y no para tener una dictadura pagana sobre las ovejas, al punto de abusarlas, al punto de destruirlas, a punto de robarles, a punto de matarles o hacer toda clase de abusos, ¿no? Pues nota que dice que son los que se les ha sido confiado. Quiero que notes esto, si tú eres un pastor que me está escuchando, quiero que entiendas, ¿okay? Porque el rebaño que tienes no es tu rebaño. El rebaño que tienes le pertenece al Señor. Y un día el Señor te va a pedir cuenta cara a cara, así como estás mirando cara a cara. Te va a pedir cuenta acerca de ese rebaño. ¿Y qué fue lo que hiciste con ese rebaño? Y ese rebaño te ha sido confiado. Sea que sea poco, sea que sea mucho, sea que sea un mediano, el hecho es que Dios te va a pedir cuenta. Y una vez un hombre se le acercó a Dwight Moody y le dijo, señor Moody, usted tiene muchas ovejas en su rebaño, y me dice, pero yo no tengo tantas y quisiera saber cuál es el secreto que usted tiene, por qué está pasando esto. Yo quisiera tener un rebaño tan grande como el suyo. Y pues Moody le respondió y le dijo, mira, sabes que tal vez esta es la cantidad de personas por las cuales tú quieres dar cuenta el día del juicio, es verdad. Viene un día final donde vamos a tener los pastores que encarar a Cristo y dar cuenta por el rebaño que nos ha sido confiado. Tremenda, tremenda palabra, ¿eh? Pero dice aquí que debemos demostrar ser ejemplos del rebaño, es decir, que tenemos que volvernos ejemplos del rebaño. Ya hemos hablado de todo el contexto de Ezequiel 34:4, ¿no? Que lo que el Señor quiere es que sus pastores pues alimenten a sus ovejas, las cuiden, velen por ellas. Esa es la labor del pastor maestro, ¿no? La labor del pastor maestro es guiar a la congregación por medio de una enseñanza precisa, por medio de una enseñanza sana de la palabra de Dios. Por eso tiene que estudiar y mucho para tener claridad en la predicación de la palabra de Dios y explicar exactamente lo que Cristo dice a su iglesia, sus instrucciones, cuidar a las ovejas, velar por las ovejas y protegerlas de los peligros, de los lobos y de todos los falsos maestros que están alrededor, ¿no? Gente que sencillamente quiere capturar a las ovejas para luego pelarlas, ¿no? Pues aquí tenemos en el versículo 4 dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores, nota lo que se dice, este es el pastor supremo, ¿no? Ustedes recibirán la corona inmarcesible que jamás se marchitará de gloria. Nota eso, o sea, la esperanza es que nosotros vamos a recibir una recompensa. Qué tremenda cosa, ¿no? Ser galardonado por el Señor, es decir,
que Él nos va a honrar, porque dice aquí que es una corona de honra que no se va a marchitar nunca, jamás. Wow, tremenda responsabilidad. Pero vamos a Juan 10 nuevamente. Entonces te dije ya, déjame ir solamente un versículo más en Pedro, en 2 de Pedro 2:25, dice así, y aquí tenemos nuevamente la idea de que Jesús es el pastor de las ovejas. Dice, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, ¿te das cuenta? El pueblo sin Cristo, el pueblo judío o el pueblo gentil que viene, que anda por ahí, ¿no? Pues es como una oveja que no tiene pastor. Y nuestra labor con el Evangelio es traerlos a Cristo, al buen pastor, al rebaño de Cristo. Dice que ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián, el supervisor de sus almas. Y ese guardián, supervisor, como ya te dije, tiene guardianes en las iglesias locales. Por eso es importante que te congregues, porque en la iglesia local es donde tienes un pastor, donde tienes supervisores que son los under shepherds. Ellos son los encargados de alimentarte, son los encargados de protegerte. No hay otro lugar más en la tierra donde puedes ir, ¿no? Pero tampoco te pongas debajo de el dominio de los lobos, porque el problema es que si lo haces, el detalle es que ellos te van a pelar y te van a ultrajar y te van a maltratar y te van a saquear, y pues eso es exactamente lo que vemos en todo este contexto contemporáneo, ¿no? Así que cuando vamos a Juan 10:10, pues nosotros sabemos que el ladrón son los fariseos, que ellos vienen a robar, matar y destruir, pero Cristo ha venido para que tengan vida y vida en abundancia. Hay algo más que te quiero mencionar. Mira Mateo 23 y en el versículo 45, mira lo que el Señor dice justamente hablando de esto, del ladrón que viene para matar, hurtar y destruir. Y ya te dije que son los fariseos, pero ¿hay evidencia de esto en el texto? Ya. Mira, y Mateo 23, en el versículo 45 dice así. Okay. I'm sorry. Mateo 23:15 dice así. Hay ustedes, escribas y fariseos, ¿te das cuenta cómo se unieron los dos? Los escribas, que son los sofrim, los que copian la ley, y después dice, y fariseos, dice hipócritas, que eso significa que usan una careta, ¿no? Dice que recorren el mar y la tierra para ser un prosélito, y cuando llega a serlo, lo hacen hijo del infierno dos veces más que ustedes. Qué interesante, porque aquí vemos algo, ¿no? Y esto es algo que se repite hasta el día de hoy, porque la comunidad Lubavitch, la comunidad Chabad, son misionales y son pues personas que buscan, para usar el término, ¿no? Convertir y hacer prosélitos. Así hay también evangélicos, aunque suena funny, pero es la verdad, y sectarios. Y lo que buscan sencillamente es hacer prosélitos. Y la palabra proseliton es en el griego, y eso significa uno que adopta sus puntos de vista religiosos, es decir, que los disipulan y les enseñan su punto de vista religioso. Justamente esta mañana veía yo una persona hablando acerca de 1 Corintios 15, y él quería decir pues ahí pues el punto de vista de que 1 Corintios 15 no está hablando de la segunda venida del Señor al final de la tribulación, cuando los muertos en Cristo sean resucitados, sino que él quería insertar en ese pasaje 1 Tesalonicenses 5 para 4:13 para decir que el rapto de la iglesia ocurre ahí. Pero 1 Corintios 15 no está hablando de un rapto secreto, no está hablando de un rapto de pretribulacional, si tú quieres. Está hablando del día cuando los muertos se levantan del polvo de la tierra. Eso es cuando Cristo regresa y viene a juzgar a los vivos, a los muertos, como dice el credo. Así que, y esta persona decía, bueno, yo no quiero que ustedes se confundan poniendo un evento de 1 Tesalonicenses 4 en 1 Corintios 15, pero realmente sabemos una cosa, el confundido es él. I'm sorry, pero ¿y por qué está confundido? Porque ha aprendido de sus maestros que eso es lo que dice su sistema religioso. Te das cuenta, él es un prosélito de este grupo,
y ha aprendido a hacer exégesis. Lee en el texto lo que el texto no dice. Mi recomendación para él y para todos los que me están escuchando es que leas el texto, lo que dice, y respeta el texto. El texto de 1 Corintios 15 habla de la segunda venida de Cristo, cuando Cristo viene a resucitar a los vivos y los muertos, al toque de la final trompeta, y todos seremos incorruptibles, ¿no? Y el Señor pues viene a juzgar a los vivos y a los muertos, y los que duermen del polvo de la tierra serán levantados, y unos serán juzgados para condenación y otros llevados para vida eterna. Lee las parábolas en Mateo 13 y compara lo que estoy diciendo. Pero ese es el consenso de todo el Nuevo Testamento. Lo que quiero decirte en todo caso es que hay personas que hacen prosélitos, hay fariseos todavía que hacen prosélitos, y usualmente lo que quieren estos grupos, ¿no? Es pues sencillamente pues indoctrinar a personas con sus puntos de vista religiosos, y en segundo lugar lo que hacen también es que ellos pues quieren ultrajarlos y quieren usarlos y es como que crean un mercado. Por eso Jesús le dice que son hijos del infierno, y que estos prosélitos son 2 veces más hijos del infierno que ellos mismos. Es decir, que los hacen tan legalistas, los hacen tan duros como sus propios maestros, ¿no? Pero quería decir algo, ¿no? Yo mencioné algo en la predicación del domingo, y hablaba de un video que ocurrió allí en el Ecuador, ¿no? Y pues el video pues se muestra como una profeta del movimiento apostólico y profético, que por cierto quiero mencionar así, ¿no? Cuando el movimiento apostólico profético comenzó, antes de que se llamara así, realmente pues tenemos que Peter Wagner era un misionero conservador, había sido ordenado, estudió en Princeton Seminary. Déjame mostrarte un par de cosas aquí para que veas lo que entiendo, para que entiendas lo que estoy diciendo. Pero tengo varios libros en mi biblioteca y hoy día me encontré con algunos de estos. Pero cuando Peter Wagner, como en 1971, pues deja el campo misionero en Bolivia, donde era el director general asociado a la Misión Andina Evangélica y el director y el profesor del Instituto Bíblico George Allen de Cochabamba. Él deja el campo misionero por irse a la facultad de Fuller, y pues él se vuelve el profesor y vicepresidente de la Escuela de Evangelismo y el crecimiento de la iglesia. Pues él se volvió una autoridad. ¿Y qué era lo que hablaba inicialmente pues Peter Wagner? Inicialmente él hablaba acerca de evangelismo. Él habló acerca de llevar a la iglesia al crecimiento, como dice este libro, o de usar los dones espirituales para hacer crecer la iglesia. Aquí tienes un libro de él, ¿no? De Peter Wagner. Él pues escribió un comentario del libro de los Hechos. Aquí tengo uno antiguo. Dice: una nueva mirada al libro de los Hechos, llevando el evangelio a toda nación y pueblo. Al comienzo parece ser que esto no tiene nada que ver con nada raro, ¿no? Todos queremos la gran comisión, todos queremos la evangelización del mundo, todos queremos el crecimiento de la iglesia y queremos la plantación de iglesias. Y Peter Wagner fue el que dijo la famosa frase que no hay mejor manera de evangelizar que plantar una iglesia. Así que si tú quieres, el padre del movimiento de plantación de iglesias actual. No obstante, él comenzó a hablar de algo más. Y es cuando se junta con John Wimber de La Viña que él comenzó a hablar de evangelización poderosa. Y finalmente, para no hacerte la historia muy larga, el tema es que esa evangelización poderosa sencillamente era copiar las prácticas de los grupos pentecostales carismáticos que habían por ahí. ¿Y qué eran esas prácticas? O sea, lo que comenzó a decir Wagner es que la iglesia tenía que, en primer lugar, pues, aceptar el hecho de que habían apóstoles, de que habían profetas y por ende lo profético, y aceptar el hecho de que habían liberaciones y demonios y milagros y todos los dones que cesaron realmente desde el punto de vista cesacionista. Yo soy cesacionista, ¿no? Y lo veo en la escritura.
No podemos conversar acerca del tema, pero lo que quiero explicarte es que uh, él tomó una posición no secesionista habiendo sido conservador, habiendo sido reformado. Ya te dije que él fue ordenado por la iglesia congregacional, ¿no? Te dije que él fue ordenado por la Conferencia Cristiana Congregacional Conservadora en 1956. Esa es la que lo manda al campo misionero. Pero él abandona su posición conservadora para abrazar toda esta idea de que hay profetas, de que hay apóstoles. Finalmente, cuando él muere, y eso ocurrió no hace mucho, ¿no? Pues él termina hablando de Forex, porque la visión se ha ido completamente. Ya no es el evangelismo y el crecimiento del comienzo. Ahora sencillamente el evangelismo y el crecimiento de la plantación de iglesia eran medios para saquear a las ovejas. ¿Por medio de qué? Por medio de establecer hombres que eran dictadores realmente y profetas. Y estos profetas pues van hoy día haciendo barbaridades sin escrúpulos, peleando a las ovejas. Ese es el video que vimos en YouTube. Y lo interesante de todo esto es que hubo un grupo de pastores en la misma ciudad de Guayaquil, que justamente donde nosotros venimos, pero que son luego reclutados por un profeta local para volver a invitar a esta profeta, y ellos hacen un acto de arrepentimiento para ella a nombre de todos los pastores del Ecuador. Pues déjame decirte una cosa. En primer lugar, ellos están hablando por sí solos, y lo que son sencillamente pues es hacer una cuña para decir que esta profeta realmente no estaba apelando a las ovejas. Todos vimos que la profeta aquella estaba apelando a las ovejas, estaba apelando a los pobres, y ese fue lo que comenzó a germinar toda una discusión en internet, en los medios sociales. Todo el mundo vio estos videos, todo el mundo escuchó estos videos, todo el mundo los ha marcado. Saben qué es el modus operandi de esta mujer y de todos los que están en este movimiento. Es el dinero. Es el sacarle la plata a los ilusos, si quiere, a los desprevenidos, particularmente a los pobres. Es ultrajar a la oveja, exactamente lo que dice Ezequiel 34. Son malos pastores, son personas que se apacientan a sí mismos, y son personas que esquiman a las ovejas, las destruyen y no les importa un pepino si las personas no tienen plata para regresarse a la casa en el bus, o que les vayan a robar, o que tengan que irse a pie, etcétera. Qué vergüenza, que haya personas que se llaman pastores que estén pidiendo perdón a esta mujer y no por estas prácticas. Lo que deberían haber hecho, como yo dije el día domingo claramente, es que tenían que haber denunciado la maldad, pararse del lado de Cristo, pararse del lado del buen pastor, pararse del lado del evangelio y cuidar de verdad a las ovejas, no por ganancia deshonesta, sino por la palabra de Dios, para cuidarlas, para protegerlas, para amarlas, para edificarlas, para que las iglesias dentro del rebaño de Cristo, que es la iglesia local, ellos puedan ser pastoreadas por estos hombres que un día van a tener que dar cuenta a Cristo. Espero que si tú me estás escuchando y eres parte de ese movimiento, abandones eso y vayas a una iglesia bíblica donde te cuiden, donde hay una verdadera alimentación de la palabra de Dios para ti, donde se te cuide, donde se te alerte, donde Cristo pues esté pastoreándote por medio de esos pastores, y donde te van a hacer esperar a Cristo por todos los medios de la gracia, hasta que veamos al príncipe de los pastores que nos va a llevar a su reino celestial. Y ese día, te digo, Él va a recompensar a sus pastores, pero también va a recompensar y va a castigar y va a descubrir y desenmascarar a los falsos que sencillamente están por el dinero y por oprimir a las ovejas. Pues este es mi mensaje para ti, que el Señor te cuide y sigan fieles a la palabra del Señor. Les dije que iba a avanzar hasta el versículo 19 del capítulo 10. Y nota que dice aquí que toda esa discusión pues termina en lo siguiente. Dice: volvió a surgir una división entre los judíos, esos son los fariseos, por estas palabras, y muchos de ellos decían: tiene un demonio y está loco, ¿por qué le hacen caso? Otros decían:
estas palabras. Estas no son las palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Eso, la respuesta siempre de los falsos maestros va a ser, que si alguien habla la palabra de verdad, si alguien denuncia lo que está mal, si alguien los expone con la palabra de Dios, entonces le van a decir, oh, tiene un demonio, está loco, está ciego, es espíritu de Grecia, como dicen ellos, etc. No. Lo que pasa es que estamos parados con Cristo, con su palabra, estamos con aquel que abre los ojos de aquel que está en tinieblas. Que el Señor abra tus ojos, ¿okay? Y que te cuide y que tú estés pues siendo fiel también al rebaño de Cristo. Busca ese rebaño porque ese es el único rebaño, pues la iglesia local donde vamos a ser protegidos, donde vamos a ser alimentados y cuidados. Ese es el deseo de Cristo. Esa es la voluntad específica de Cristo. No hagas como algunas personas que creen que, yo adoro en mi casa, particularmente ahora con esto de la pandemia, pues entonces está de moda decir, yo no voy a la iglesia. Bueno, ese no es el modelo de Cristo. La Biblia dice, no dejando congregarnos como algunos tienen por costumbre. Los que dejan de congregarse realmente son personas sin pastor, están fuera de la comunidad. El, el redil de la iglesia local es la voluntad de Dios para tu vida, para toda persona, para todo creyente. Así que no nos apartemos de ese redil y pues respetemos y sigamos nuestros pastores que nos guían bien, ¿no? Y que nos alimentan, nos cuidan, nos protegen. Déjame orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido por las personas que están escuchándome. Y Señor, te ruego, Señor, que algunos los hagas entrar en razón de que deben de venir a la iglesia, tienen que recapacitar y buscar la protección de tu palabra, la protección de tus pastores locales, el cuidado que ellos les pueden dar, la protección sobre la falsa doctrina y tantos peligros que hay afuera, falsos maestros y lobos que quieren esquimar a las ovejas. Pues te pido, Señor, que sanes a aquellos que han sido heridos y que ninguno, como dice tu palabra, se pierda. Gracias porque esa es la promesa de que tú no vas a perder ninguno, pero gracias por traerlos al rebaño local, Señor. A otros que están confundidos te pido que abras tus ojos, porque solamente tú puedes abrir los ojos al ciego, y gracias porque lo vas a hacer. Al mismo tiempo ayúdanos, Señor, a oramos por aquellos que están metidos en este tipo de movimientos, que ellos abran sus ojos también, que vean el peligro del infierno, que por causa de la avaricia están expuestos al mismo. Te rogamos tu misericordia. Y si hay alguna persona que me está escuchando ahí, quiero decirte que Cristo Jesús es la puerta a este reino celestial. Y si ese eres tú, te ruego que conozcas esto. El Señor dijo, yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Eso es una figura del reino celestial. Y si tú no has venido a Jesucristo, quiero animarte que le digas conmigo que crees en Él, que le recibes, crees que Él es el Mesías, crees que Él es el Salvador, crees que Él es el Señor, que caigas de rodillas delante de Él. Si eso es así, dile así conmigo, ¿ok? Te invito a que ores. Dile, Señor Jesús, veo lo que dice tu palabra y gracias porque me has abierto mis ojos y por eso he podido escuchar y entender lo que me dices. Y hoy día entro por la puerta que es Cristo y le abrazo como mi Salvador, le confieso como mi Señor y por ende, Señor, pues acepto la palabra que dice que tú vas a salvar a todo aquel que confiesa que Él ha muerto por mis pecados y ha resucitado también para el beneficio de ellos, ¿no? Gracias por morir por mí, Señor, y gracias por resucitar. Y te confieso con mi boca que tú eres mi Señor y eres mi Salvador. Y por ende acepto lo que dice tu palabra, que soy salvo. Llévame a tu reino celestial y ayúdame a encontrar un rebaño local donde pueda esperarte, donde pueda ser alimentado y protegido. En el nombre de Cristo te lo ruego. Amén. Si esto es así, si hiciste esa oración, pues quiero animarte a que nos contactes. Y quiero animarte a que sigas estudiando la palabra del Señor. Este domingo vamos pues a crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Y traigan sus Biblias, mis hermanos, traigan sus apuntes, todas sus notas. Vamos a estudiar en la Escritura qué es lo que significa
cuando el Señor dijo, yo soy la vid y ustedes son las ramas, los pámpanos. Es un pasaje maravilloso que el Señor tiene para nosotros. Así que no se lo pierdan, nos esperamos este día domingo a las 11 de la mañana. Este es Pastor Peter nuevamente, que el Señor les bendiga, que tengan una semana llena del favor del Señor. Bendiciones.